di mitezza, Spirito di pace scendi su di noi e riempici, sorgente d'acqua viva. Saludo a los que acaban de conectarse con mucho cariño en este congreso sobre la sangre de Jesús. Y sabemos que estamos honrando lo más importante de nuestra vida cristiana, que es esa sangre que nos ha comprado, que nos ha salvado, desatado, desencadenado de Satanás. Qué importante que es entender eso y entender cómo es que nuestro camino cristiano nos llama a cristificarnos. Y al llamarnos a cristificarnos, nos llama a convertirnos en esa sangre de Cristo. Por eso vemos cómo la iglesia tiene los cuerpos incorruptos, que son esos cuerpos que cristificaron su sangre. Eso no quiere decir que los santos que no son incorruptos no hayan cristificado su sangre, solo que el Señor escoge dejar esos testimonios con ciertos instrumentos que la iglesia porta como un estandarte de esa cristificación, que es algo precioso, ¿no? Como Dios hace todo perfecto en la iglesia. Entonces voy a comenzar esta reflexión sobre la conciencia del pecado con esta lectura de la primera carta de San Juan, en el capítulo 2, desde el versículo 15, y dice: guardarse del mundo. No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la arrogancia de los bienes terrenos, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo es pasajero, y también sus concupiscencias, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Palabra de Dios. Pues aquí estamos entrando en esta reflexión sobre la conciencia del pecado, y por eso voy a tomar unos pasajes de nuestro catecismo importantes. Les voy a leer de el numeral 1854 en adelante sobre la gravedad del pecado, el pecado mortal y venial. Importante tener esto claro para que podamos entender de qué estamos hablando. Dice: conviene valorar los pecados según su gravedad. La distinción entre pecado mortal y venial, perceptible ya en la Escritura, se ha impuesto en la tradición de la Iglesia. La experiencia de los hombres la corroboran. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. El pecado venial deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere. El pecado mortal que ataca en nosotros el principio vital que es la caridad necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y una conversión del corazón que se realiza ordinariamente en el marco del sacramento de la reconciliación. Cuando la voluntad se dirige a una cosa de suyo contraria a la caridad, por la que estamos ordenados al fin último, el pecado, por su objeto mismo, tiene causa para ser mortal, sea contra el amor de Dios, como la blasfemia, el perjurio, etcétera, o contra el amor del prójimo, como el homicidio, el adulterio, etcétera. En cambio, cuando la voluntad del pecador se dirige a veces a una cosa que contiene en sí un desorden, pero que sin embargo no es contraria al amor de Dios y del prójimo, como una palabra ociosa, una risa superflua, etcétera, tales pecados son veniales. Para que un pecado sea mortal se requieren tres condiciones.
Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. La materia grave es precisada por los 10 mandamientos según la respuesta de Jesús al joven rico. No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes testimonios falsos, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. La gravedad de los pecados es mayor o menor. Un asesinato es más grave que un robo. La cualidad de las personas lesionadas cuenta también. La violencia ejercida contra los padres es más grave que la ejercida contra un extraño. El pecado mortal requiere plena conciencia y entero consentimiento. Presupone el conocimiento del carácter pecaminoso del acto, de su oposición a la ley. Implica también un consentimiento suficientemente deliberado para hacer una elección personal. La ignorancia afectada y el endurecimiento del corazón no disminuyen, sino aumentan el carácter voluntario del pecado. La ignorancia involuntaria puede disminuir, sino excusar la imputabilidad de una falta grave, pero se supone que nadie ignora los principios de la ley moral que están inscritos en la conciencia de todo hombre. Los impulsos de la sensibilidad, las pasiones, pueden igualmente reducir el carácter voluntario y libre de la falta, lo mismo que las presiones exteriores o los trastornos patológicos. El pecado más grave es el que se comete por malicia, por decisión deliberada del mal. Pues teniendo esto claro, podemos más o menos entrar en esta reflexión sobre la conciencia del pecado. Es muy fácil que nos convirtamos en una conciencia diluida por este mundo materialista, consumista, relativista, en el cual negociamos las cosas convenientemente. Ustedes saben, yo me doy cuenta cuando viajo por dentro de la iglesia en tantas culturas, razas y tantos diferentes idiomas, pero la misma gente, el mismo espíritu, la misma iglesia, las mismas leyes, los mismos mandamientos, el mismo Dios. Sin embargo, es increíble cómo la gente tiene influencias culturales, sociales, políticas, económicas, que llevan al hombre a diseñar su propia doctrina católica, dependiendo de donde uno esté. Y yo observo eso con cuidado siempre, porque hay una ley que gobierna sobre todas esas adaptaciones, por decir así, como para buscarle un significado o un adjetivo, que es simplemente la desobediencia. Nosotros somos seres muy astutos. La misma palabra describe al hombre como astuto y dice, los hijos del mundo son más astutos que los hijos de la luz. Pero nosotros como hijos de la luz necesitamos la astucia, pero también la mansedumbre. Y precisamente esto es un trabajo muy importante que tenemos que hacer para lograr ser mansos, pero astutos también, porque vivimos en un mundo que se mueve por la astucia. Y entonces, si no tenemos astucia, el mundo nos destruye. Y nosotros tenemos una misión para cumplir. Tenemos que cumplir la misión para la cual fuimos creados. Entonces, Dios nos dice, sed astutos como serpientes y mansos como palomas. O sea, Él nos está dando las instrucciones de cómo es que debemos ser y así debemos ser. Entonces, lo que sucede es que entonces usted podrá observar compartiendo con la gente en la iglesia, en su parroquia o donde usted esté, y seguramente cada uno de nosotros hemos pasado por ahí, y es que la gente se acomoda, ¿no?, al pecado. Ustedes saben cuántos de ustedes conocerán personas que viven en unión libre
y no tienen ninguna razón para vivir así, porque se pueden casar. Hay algunos que están impedidos porque ya tuvieron un matrimonio y se volvieron a unir, etcétera. Eso es un caso muy común. Pero no podemos juzgarlos porque nosotros no somos los jueces, es Jesucristo el único, como dice San Pablo, ni yo mismo me juzgo. Sí, pero sí podemos reflexionar en la realidad de la conciencia del pecado. Y es esto, si usted vive en unión libre en pecado mortal, usted tiene que acordarse en todo momento que usted no tiene su amistad con Dios en orden. Usted puede que tenga intenciones de tener una buena amistad con el Señor, pero no la tiene en orden. Es como cuando usted llega y ofende a su mamá y entonces tiene la intención en el corazón de pedirle perdón, de ir a visitarla y arreglar las cosas. Muy buena intención, pero nunca lo hace. Esto jamás sanará esa situación. Y ante Dios eso está todavía mal, ¿no? Porque la forma de restablecer ese orden es yendo a pedir perdón y buscando de nuevo esa amistad con la madre. Ahora, si nosotros entendemos que para ser conscientes del pecado tenemos que aceptar el pecado como pecado, entonces ya es un buen principio, porque ¿cuántas personas viven, por ejemplo, la corrupción y la tienen justificada porque aquí todo se hace así, porque no hay otra forma de hacerlo, porque ese es el camino, y si no lo hago así se muere de hambre mi familia, y etcétera? Y entonces una mujer casada tiene un esposo abusivo que no la quiere y que no le da afecto, entonces se consigue un amante y el amante es el que le da todo lo que el esposo no le da, entonces la esposa equilibra su matrimonio en esa forma y hace un poco más llevadero el abuso del otro que no le da afecto porque tiene el otro que le da afecto y así justifica su adulterio y aprende a vivir así. El que miente y a través de la mentira se construye una vida y hace de eso prácticamente una profesión, también termina justificando la mentira y viviendo así. Y lo mejor de todo es que, o por decir lo peor de todo es que se puede llegar hasta el punto de que como comenzamos a negociar con estos pecados, entonces también negociamos la doctrina de la fe. Y entonces se termina participando en la iglesia con todos los demás, convencidos de que estamos bien porque nuestra conciencia la justificamos de acuerdo a nuestra conveniencia y de acuerdo a nuestra desobediencia, que es lo que quiero enfatizar en lo que es la inconsciencia sobre el pecado. No confundan inconsciencia con inocencia, ¿no? Porque son dos cosas diferentes. Un inconsciente es aquel que no le importa lo que le dicta su conciencia. Entonces se vuelve inconsciente y actúa. Así que hoy es muy común, y pienso que siempre en el mundo ha sido así, porque el mundo siempre es el mundo y es un espíritu y el príncipe es Satanás. Y ya lo sabemos. En el mundo los valores morales están al revés, ¿no? Porque ustedes saben que hoy, por ejemplo, la mentira falsa es como si fuera verdad. La gente se la cree. Ustedes saben que, por ejemplo, ustedes ven en las persecuciones que hay a cualquier persona en nuestra sociedad, un político, una persona famosa en cualquier área de la sociedad. Si alguien decide hacerle daño, publica una noticia falsa. Y para la gente, aunque sea falsa, se la creyó porque le conviene creérsela, porque de pronto no le gusta a esa persona. Entonces adopta esa mentira como si fuera verdad y hace de eso un sentimiento real cuando es falso. Pero esa es la sociedad en que vivimos hoy. Y por eso las campañas políticas ya se convirtieron en eso, ¿no? En los Estados Unidos hubo un cambio terrible desde la campaña que hubo con Trump y Hillary Clinton hace unos años atrás y se creó la noticia falsa, ¿no? Y ambos partidos utilizaron esa nueva filosofía de vida
y la establecieron. Y hoy en día en los Estados Unidos la noticia falsa es una herramienta y está justificada y aceptada en la sociedad. Y por lo tanto eso se volvió común en el mundo entero. En todos los países nuestros en Latinoamérica, todas estas ideologías perversas que propagan el aborto, el LGTB, las ideologías de género, los matrimonios entre hombres y mujeres, entre homosexuales y lesbianas, las adopciones de niños de parte de toda esta disfuncionalidad, el esoterismo, la brujería, satanismo, todo esto se presenta en la sociedad como algo verdadero, ¿no? Y mucha gente sigue esas corrientes y se considera en la verdad, porque se justifica por mis derechos. Y entonces nos damos cuenta que la gente cree que si este es mi derecho, este es mi verdad, ¿no? Y no le importa que el derecho sea una mentira, ¿sí? No le importa. Por eso tenemos transgéneros y tenemos quién sabe cuántas otras transespecies también. Hemos llegado a unos extremos increíbles porque la verdad mía son mis derechos. Si yo tengo derecho a creerme que soy un tigre y ese es mi derecho, entonces también es mi verdad. Usted se puede imaginar lo que esto significa entonces en la escala de valores humanos de un cristiano. Es muy común hoy encontrar un católico que es de ideologías de izquierda, o sea, ideologías ateístas, ideologías anti-iglesia, anti nuestra iglesia, ideologías pro aborto y pro todo lo que yo nombré. Y son católicos. Y hay de que usted les diga algo porque saben qué dicen y qué tiene que ver Dios con la política. Eso es lo primero que dicen. O sea, supuestamente Dios no está en todo, ni en todos, ni en todo momento. No es omnipresente según eso. Dios está separado de algunas cosas, como por ejemplo, en la política no está Dios, según ellos, ¿no? Entonces, por eso es que participan siendo católicos en lo que es ateísta y consideran que como Dios no está en la política, entonces aquí en la política yo puedo hacer lo que yo quiera, porque aquí no está Dios. ¿Se pueden imaginar lo absurdo que es eso? No existe un cristiano de izquierda, un cristiano que promueve el aborto, la eutanasia, las ideologías de género, que es pro LGTB, como el famoso James Martin, el jesuita de Nueva York, que es una desgracia para la iglesia. Y gente así, ¿cuántos no hay en la iglesia? La famosa teología de la liberación, que hoy infiltrados en la iglesia como terroristas, guerrilleros, patrocinando criminales comunistas espantosos y son curas, la mayoría de la teología de la liberación, y se consideran que están en la verdad, porque ellos, según hablan, esos pobres que ellos cuidan justifican todos los medios, o sea, justifican todas las ideologías. Si el comunismo protege a los pobres, el comunismo es mi aliado. Yo soy comunista también. Jesús era comunista. Y así es. Por eso la conciencia del pecado tiene que ver con la verdad. Y la verdad es solo una. Y se llama Jesucristo. Y si usted quiere conocer la verdad, tiene que descubrir el camino. Y tiene que descubrir las promesas que hay en esa verdad de vida eterna. Por eso hay que entrar en el Evangelio y buscar a Jesús y estudiar a Jesús, escuchar a Jesús y caminar con Jesús para estar en la verdad. De lo contrario, no estamos en la verdad. El que no hace eso no está en la verdad. Por eso San Juan dice con claridad, el que dice que ama a Dios pero no cumple sus mandamientos es un mentiroso. Así de que si yo amo a Dios pero soy pro aborto, pues soy un mentiroso porque yo no estoy integrado dentro de la realidad del evangelio, ni mucho menos de los mandamientos. Entonces, por lo tanto, si no cumplo con la ley de Dios y si no estoy integrado dentro de las leyes morales que me llevan a ser doctrina católica en mi vida, un hijo de Dios
militante de la verdad, entonces soy mentiroso, no estoy en nada. Y ahí debemos tener la claridad de la conciencia del pecado. El que está en pecado es el que está rompiendo los mandamientos. Por eso leímos estos apartes del catecismo para tener muy clara la ley de cuál es el pecado mortal, cuál es el pecado venial. Hay mucha gente que no sabe cuál es el pecado mortal. Seguramente nunca se han leído el catecismo tampoco, ¿no? Y tampoco se han compenetrado en la ley. La ley está inscrita indeleble en nuestro corazón. Miren que hasta la gente que no está bautizada tiene en el corazón el sentido perfecto de lo que es el bien y lo que es el mal. Un indígena en la selva que jamás fue educado en ninguna forma sabe lo que es bueno y lo que es malo. O sea que entendemos esto, lo entendemos. Y por eso la concientización del cristiano sobre el pecado es su caminar con Dios. Eso se llama caminar con Dios, concientizarse del pecado y estar vigilante, permanentemente vigilante y alerta sobre esto, porque es muy fácil entrar en desorden. Y miren, el hecho de que nosotros tengamos el mandamiento, digo, el sacramento de la confesión, para muchas personas es como una oportunidad para entrar y salir de la casa, ¿no? Para entrar y salir de la gracia. Es en lo que se convierte en el católico común, que es un católico mundano, pero practica su religión, la practica. Es lo más común que hay, ¿no? Y la gente que vive así, cuando habla con personas que están más concientizadas sobre la verdad, le dice, ay, pero ¿cómo eres de duro contigo mismo? Y no exigas eso de los demás, porque eso no es verdad, estás viviendo una ilusión. Eso casi que es el fanatismo. Y es muy normal que esto ocurra entre gente muy querida y muy cercana a nosotros, cuando ven que nos estamos como concientizando de la verdad, como adentrándonos más en Dios, como santificándonos y caminando hacia la luz. Las personas que no quieren hacer eso inmediatamente te mandan la garra y te cogen del saco acá, te jalan para atrás y te dicen, esto es mucho, es demasiado. Y puede ser tu propia madre, tu propio hermano, hermana, tu propio mejor amigo, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Y así es, ¿por qué? Porque es el espíritu del mundo, que es el mismo demonio. Y no quiero decir con esto que estas personas están endemoniadas, no, de ninguna manera. Pero es el espíritu del mundo que contagia, contamina y de que se asocia con las personas mediocres y el que no quiere darlo todo, el que quiere tener el ancla pisando tierra y no quiere soltarse porque está enamorado, tiene afecto con el pecado y afecto con la idolatría y afecto con el materialismo y afecto con el relativismo y todos los ismos. Esos son afectos que son naturales en nosotros por la concupiscencia que hay en nosotros. Pero estamos hablando de liberarnos de estas cosas, de caminar hacia la conciencia de la luz, la conciencia iluminada. En estos días se habla mucho de la iluminación de la conciencia. Cuando escuchamos tanto sobre la iluminación de la conciencia, el aviso, nos damos cuenta que hay una gran necesidad de que haya luz en la conciencia del mundo, porque la humanidad se ha perdido. Y entonces se habla de luz en la conciencia, iluminación de la conciencia. Eso quiere decir, si la humanidad está hablando de eso, es porque la conciencia está turbia, está nublada, está oscura. De lo contrario, ni se hablaría de eso. Sería un absurdo, ¿no? Es como hablar del agua, de si hay agua, si estamos entre el agua, ¿no? Ahora, miremos que precisamente ese llamado a iluminar nuestra conciencia es un llamado a concientizarnos. Eso es lo que es. No podemos sentarnos
encima de nuestro caballo en el que cabalgamos por este mundo, a esperar que nos caiga del cielo una nube que nos ilumine la conciencia. Y entonces todo está claro para mí. Esa es la vagancia de este mundo, la comodidad. La gente está muy emocionada con el aviso. Oh, ¿cómo están de emocionados? Eso se habla. Hay 100,000 programas sobre el aviso. Ustedes ven, y el que publique algo sobre el aviso en internet se le llena de gente. Quiere tener buenos ratings en su página, hable del aviso y verá cuánto le siguen. ¿Y por qué? Porque la gente es muy cómoda. La gente está toda entonces con su conciencia oscurecida, pero le dicen, ay, ya viene el aviso, ya viene la iluminación de la conciencia. Ay, qué bueno, ojalá que llegue pronto, ojalá que llegue pronto. ¿Se da cuenta lo mal que estamos? Si precisamente lo que necesitamos es iluminar nuestra conciencia con nuestra voluntad. Eso es lo que Dios está pidiendo. No tener que venir a iluminar toda la humanidad porque no es capaz de concientizarse. Si no nos damos cuenta que el aviso precisamente es para el desobediente, para el torpe, para el que no obedece, para el que no se concientiza. ¿Usted quiere ser uno de esos? No, no estamos esperando el aviso como hijos de Dios. Estamos ansiando una conversión de corazón, una circuncisión del corazón, un cambio que Dios permite que nosotros, cada uno de nosotros, lo logremos por sí mismos. El cambio está en mí, en nosotros, en cada uno de nosotros. La iluminación de conciencia mía está en mi concientización sincera. En esa está mi iluminación de conciencia. ¿Quieres saber qué es una iluminación de conciencia? Es buscar la verdad. Esa es la iluminación de la conciencia. No es esperar que me caiga del cielo un rayo y me concientice con toda la humanidad el mismo día y entonces aleluya, aleluya, nos iluminamos, gloria a Dios. Si ve, esta es la comodidad de esta civilización. Todo lo queremos así, pero no. El Señor nos llama a que hoy, en este momento donde estamos, donde quiera que usted esté, hoy se concientice y traiga la luz a su conciencia, porque la luz es Jesucristo y usted ya la tiene por el bautismo. Entonces a usted no tiene que mandársela a ningún lado. Usted solo, al entrar en conciencia, entra en el Señor porque está en su corazón. Ya se le dio. Es su bautismo. Por lo tanto, la luz la tiene. Entonces, si usted decide concientizarse, se le ilumina la conciencia porque se llena de Dios, porque se entra más en Dios. Y ahí está la luz. Entonces, es muy importante no dejarnos engañar por nuestra propia astucia y por nuestra propia comodidad y por nuestra propia desidia. Ustedes saben que todas estas realidades del estado humano son innatas en nosotros por el pecado original y necesitamos superarlas. Hay que elevarse por encima de eso. Es muy fácil uno decir, ay, es que en mi familia todos somos así. Tenemos un temperamento tan difícil, mis abuelos, y he oído que hasta mis bisabuelos, todos eran así. Oh, intolerantes y hasta medio violentos. Así somos. ¿Qué tal? ¿Qué tal hablar así? O sea, si precisamente el camino nuestro es a superar todos esos defectos que de repente vienen en la familia, como una cultura de defectos y de vicios, hay que superarlos, no sentarnos ahí a glorificarlos. Y es que está en la familia, así somos los Ramírez y los Zuluagas y quién sabe quién más. Así somos. No, nosotros debemos despertarnos a concientizarnos, iluminar nuestra conciencia con la verdad. Eso es. Y la verdad es Jesús. Y está muy claro en el Evangelio. Mire, nosotros a falta de tener una sola versión del Evangelio, tenemos 4. ¿Le parece poco? Usted se lee los 4 evangelios, se lee los hechos de los apóstoles y léase las epístolas y queda
iluminada su conciencia, si lo hace con conciencia, si lo hace con plena voluntad y con la intención de cambiar su corazón. Le aseguro, hay mucha gente que dice, yo me he leído la Biblia 4 veces. Otros han tenido cursos de Biblia, con las escuelas más increíbles que hay en el mundo católico. Inclusive hasta de protestantes han aprendido la Biblia, lo cual es la más grande barbaridad, ¿no? Y entonces, ¿de qué les ha servido leerse en la Biblia y hasta conocerla? Hay gente que la conoce de memoria y citan la Biblia con sus datos exactos, cada que quieren traer la palabra de Dios en sus prédicas o en sus ejemplos, de memoria. Pero ¿saben qué? Eso no es lo que estamos hablando de lo que es la Biblia. Por eso, inclusive la iglesia tiene enseñanzas sobre espiritualidad de la Biblia. Tengo un amigo sacerdote en Irlanda en este momento que está estudiando eso, espiritualidad de la Biblia. La Biblia es un libro espiritual de todas maneras, pero bueno, la iglesia trata de profundizar todo esto más académicamente, porque pues el Señor busca desmenuzarnos la verdad para que la podamos enseñar desmenuzada a un pueblo perezoso que no hace ningún esfuerzo por santificarse. Y por eso hay tanta especialización en la Biblia. La realidad es que nosotros tenemos todo en nosotros. Nadie necesita instruirlo a usted de cómo ser santo. Nadie. Eso es una excusa, eso es una mentira. La santidad es innata en nosotros también por el bautismo. O sea, ya está inyectada en nosotros la santidad. Si usted quiere pensar que es un santo, pues simplemente quédese en silencio y mire su corazón. Ahí se dará cuenta que es un santo y se dará cuenta lo que le falta para alcanzarlo, porque es su sinceridad. Entonces, esa concientización del pecado es una sinceridad suprema, un estado de sinceridad supremo. Y cada uno de nosotros en algún momento ha hecho eso, el sincerarse. Ustedes saben que, por lo que yo he podido observar en mi experiencia personal, la primera vez que yo escuché, después de haber tenido mi experiencia mística con Dios y haber entrado en la iglesia realmente como debe ser, y escuché de un sacerdote en una homilía la palabra sinceridad. Y esto fue en Alemania Oriental, ¿no? De un sacerdote polaco. Y el padre hablaba en su homilía de la sinceridad. ¿Y cuánto no había escuchado yo esa palabra? Pues ya cuando la escuché tenía 50 años de edad. Esa palabra la había escuchado toda la vida. 50 años de edad es mucho más de la mitad de la vida de una persona. Sin embargo, en esa homilía la escuché por primera vez. Sinceridad. Y eso quedó, pero como una daga en mi corazón. Sinceridad. No la conocía, nunca lo había hecho, nunca había entrado en ella. Sinceridad, todo un palacio precioso como una perla, fina, la más fina. Y ahí ese sacerdote me invitó a entrar. Qué hermosura, porque brillaba por todas partes. Esa iglesia se volvió majestuosa con esa palabra. Y yo quedé en ese palacio mirando por todos lados, encantado con la sinceridad. Qué hermosura. Y comencé a mirarla, comencé a buscarla, comencé a caminar con ella. Y no quiero darme la sacada del más sincero. No, no estoy pretendiendo, pero estoy compartiendo este tesoro que se llama la sinceridad. Ya quisiera yo que me invadiera y quisiera vivir en la sala más grande de ese palacio de la sinceridad. Quisiera estar ahí, pero me falta. Y qué lindo que es lograrlo, porque con la sinceridad nosotros alcanzamos el cambio, porque hay que ser muy sinceros. Yo tengo que sincerarme, yo tengo que atreverme a ser sincero. Sí, hay veces que
en la comunicación que tenemos con las personas que están a nuestro lado, con las que compartimos muy a menudo, en el trabajo, en la familia, en cualquiera que sea la forma en que lo hagamos, nos damos cuenta de nuestros defectos humanos que a veces son un obstáculo grande en la comunicación, porque hay escasez de sinceridad. Entonces, por ejemplo, una persona comete un error de trabajo, en la amistad, en las relaciones básicas humanas, y de repente en vez de aceptarlo, en vez de confesarlo, en vez de sincerarse, le da vueltas con el balón al estadio, tratando de buscar una excusa de por qué lo hizo, por qué no lo hizo, por qué no lo dijo, por qué lo dijo mal, y sin sincerizar, sin buscar la sinceridad. Cuando es tan sencilla la sinceridad, miren cómo es de linda la sinceridad. Si uno comete un error y uno dice, ay, cometí un error, qué pena, lo siento. Esa es la sinceridad, es hermosa, porque es inmediata, es directa y nos libera. La sinceridad es una liberación. Si usted es sincero, usted se libera. ¿Le parece poquito? Es hermosa. Entonces, la concientización del pecado necesita que usted visite ese palacio. Debe entrarse al palacio de la sinceridad, sentarse ahí y dejarse que lo invada, dejarse llenar por ese espacio hermoso de ese palacio de la sinceridad, que le entre, que le penetre, que usted se sienta que está en casa, que esa es su realidad, que esa es su naturaleza, que ahí vive usted, que no quiere irse, que ahí pertenece. Eso es hermoso, porque entonces se llena de esa riqueza y comienza a mirar y mira y se da cuenta de esto que está tan mal y de aquello que está peor y de esto que no quiero cambiar y de esto que me hace tanto daño, de esto que ofende tanto a Dios, de esto que le hace tanto daño al prójimo, y viene toda esa luz, porque estoy en el palacio de la sinceridad y ahí se ve todo claro, ahí se ve todo muy claro, ahí se ilumina mi conciencia. Qué bueno que es tener eso, porque es un don maravilloso de Dios. Por eso el Señor siempre nos llama a nosotros con un amor increíble a que entendamos ese mensaje de adorarlo en espíritu y verdad. Por eso el Señor le decía eso a la samaritana: me adorarán en espíritu y verdad. Ahí tenemos que tener claro que eso resuene en nuestro oído, espíritu y verdad. Esa es la concientización del pecado, porque para que nosotros podamos estar libres del pecado, tenemos que vivir en el Espíritu de Dios con su verdad, ¿sí? Y de esa forma adoramos a Dios. Es la única forma de adorarlo. No hay ninguna otra forma de adorar a Dios que en espíritu y verdad. Y esto tiene que estar claro. Por eso la gente se engaña con el templo de cemento y de ladrillo y creen que ir allá ya están con Dios. Y esta es la trampa más grande. No, ¿se acuerdan cuando los apóstoles estaban asombrados de la belleza de ese templo de Jerusalén? Y Jesús volteó y les dijo: no quedará piedra sobre piedra. Y cuando habló de que destruyan este templo y yo lo construiré en 3 días, nadie entendió que estaba hablando del templo del corazón, el sagrado corazón, el templo de Jesús. Y ese es el templo del que estamos hablando acá cuando hablamos de concientizarnos del pecado. Yo tengo que avergonzarme profundamente sobre el pecado. Tengo que sentir una inmensa vergüenza. Tengo que sentir un inmenso dolor. Tengo que sentir una gran pena por el pecado. Y más vale que lo sintamos en vida. Ustedes saben que si uno no siente eso en vida, lo siente en el purgatorio, si se salva. Pero obviamente que una persona que camina trabajando en estas cosas se salvará. Pero a lo mejor no alcanza a perfeccionarse en buscar este dolor, en sentirlo.
Cuando yo digo buscar, no es porque esté perdido, el dolor está ahí, lo que pasa es que no está concientizado. En el momento en que usted se compenetre bien, sinceramente, en el pecado, va a encontrar el dolor. Y ese es el momento en que comienza su liberación, su sanación interior, y va a elevarse más hacia la luz. Ustedes saben que nuestro caminar por este mundo es continuamente escalar la montaña de Sión, elevarnos hacia la luz. Eso es lo que es caminar por este mundo. Estamos ascendiendo cuando caminamos con Dios o estamos descendiendo si estamos con el diablo. Y al final de la vida quedaremos a donde íbamos, de abajo o de arriba. Qué bueno sería que alcanzáramos todos en el momento que nos llame el Señor, que nos encontremos en la Jerusalén del cielo. ¿Se pueden imaginar la dicha? Que podamos lograr eso, que nos encontremos en la Jerusalén del cielo. El Señor quiere eso de nosotros, que cada día que vivamos sea escalando hacia la luz. ¿Cómo se escala hacia la luz? Concientizándonos del pecado, así nos elevamos. Entre más se concientice usted y renuncie al pecado, se avergüence, le duela, lo atormente, renuncie a él, se eleva más, se eleva más. Y así es como nosotros llegamos a la luz. Bendito sea el Señor que nos ayuda a lograr estas cosas, porque es importantísimo que nosotros tengamos esa conciencia y podamos entender bien de qué se trata esa concientización. Bendito sea el Señor, porque cuando nosotros llevamos esa gracia en el corazón y tenemos la seguridad de que queremos eso, ya hemos logrado algo muy importante. Miren, en esta reflexión, que es corta, nosotros entenderemos algo muy importante, y es que si no nos concientizamos, si no traemos esa luz a nuestra conciencia, estamos estancados, no nos estamos elevando y es posible que nos estemos hundiendo. Qué grave que es eso. Habría que pensarlo bien, habría que ser más responsables, habría que entender la trascendencia de esto, porque es muy fácil acomodarse. Miren ustedes cómo de repente en esta vida usted tiene inconvenientes económicos, se queda sin trabajo o pasan cosas que lo desacomodan, lo desestabilizan y de pronto logra estabilizarse otra vez. Entonces ya tiene su economía resuelta, tiene esto y lo otro, y ya se sienta en el sofá en su casa y siente que todo está en orden. Pero a veces, en medio de todo este caminar, se nos olvida el alma y se nos olvida que de pronto el alma no está en orden. Y eso quiere decir que nada está en orden. Porque si las cosas terrenales están en orden, pero la concientización de nuestra alma no está en orden, de nada nos sirve tener las cosas solucionadas en la vida temporal. De nada nos sirve. Actuarían casi que contra nosotros y hay que estar muy conscientes de eso para no dejarse llevar por el orden natural. Sí, a veces las ambiciones, mira, hay personas que nacen en situaciones precarias, económicas, sociales. Hay gente que no tiene ni siquiera vivienda, que nacen en hogares muy pobres y viven situaciones terribles y entonces logran organizarse a través de mucho esfuerzo y logran alcanzar un equilibrio y mejorar su vida. Y de repente en toda esa lucha y todo eso que viven, de pronto el alma la tienen descuidada y cuando encuentran la comodidad y cierto equilibrio en la sociedad y superan todas esas carencias, se sienten que alcanzaron una meta muy importante, lo cual es verdad en la supervivencia, pero si se olvidan del alma, no alcanzaron nada. Más valdría que se hubieran quedado en donde estaban y de pronto así la hubieran encontrado mejor. Y esto es lo que sucede, que esta vida temporal nos puede distraer y nos puede distraer terriblemente. Miren, entre más nos acercamos a esta civilización conocida como el primer mundo,
que serían estos países que ustedes ya conocen, el primer mundo. Entre más comodidad, más prosperidad económica, más logros en este mundo, menos espiritualidad. ¿Por qué será? La gente se acomoda, la gente se acuesta en sus sofás y se les olvida el alma porque están muy cómodos, porque la meta más importante era los logros temporales. Y es un engaño terrible. Todo mundo cae en esa trampa. Yo estuve en esa trampa por 33 años. Eso no fue una semana. Eso fue pues casi que lo que podría decir una gran parte de mi vida. Y mucha gente ni siquiera se despierta antes de morirse y queda en esa trampa. Es una trampa terrible. Por eso lo que estamos haciendo acá es precisamente ayudándonos entre nosotros para que nos despertemos y para que nos demos cuenta lo importante que es la sinceridad, para que logremos esa concientización del pecado y nos demos cuenta qué es lo que hay que cambiar, cómo hay que cambiarlo, a qué hay que renunciar, cómo hago para adentrarme más en Dios, cómo hago para saber que estoy escalando esa montaña de Sión y que no me estoy hundiendo con la hipocresía, con la tibieza, que no estoy acomodado, que no he diseñado mi propia doctrina. Hay mucha gente que lo hace, diseña su propia iglesia. Hoy es muy común en nuestra iglesia católica que haya gente que tienen sus propias ideologías dentro de nuestra doctrina y se creen más católicos que otros porque hacen esto o hacen aquello o creen en esto, creen en aquello y se creen mejores que otros y se crean sectas dentro de la iglesia y son violentísimos, odian a los demás que no están haciendo lo que ellos hacen o creyéndolo. Mire, lea las páginas en internet de católicos peleando por cosas que ellos creen absurdas, ¿no? Guerras sobre la disciplina litúrgica, guerras sobre quién es el verdadero papa, cuál es el falso papa, guerras sobre cuál es la misa real y cuál es la misa falsa, guerras sobre cuáles son las libertades que se debe dar el hombre en todas las tradiciones sagradas y la sana doctrina. Hay nuevas teologías, hay nuevo evangelio, ¿no? Y todo esto dentro de nuestra iglesia, sectas. Y son violentísimas, son más violentas que las sectas protestantes, las que hay en iglesia hoy. Mire, la secta antivacuna, la secta pro vacuna, la secta, los que tienen como Dios a la ciencia, los que tienen como Dios estrictamente a lo que ellos creen, y todas son sectas y son terribles. Yo he tenido experiencias de gente que dice, con ese no se metan, a ese no lo recomienden, porque mire, ese hace esto y dice esto y hace aquello, porque son gente que no está de acuerdo con la forma en que yo vivo mi catolicismo. Entonces, supuestamente yo soy un hereje o una persona antimagisterio o quién sabe qué, y entonces yo no estoy supuesto a tener esos amigos ni a que nadie me apoye, y mi ministerio es falso, según eso. Es increíble, ¿no? Y todo esto, estas divisiones vienen porque el hombre no es sincero, simplemente por eso. Mire, un católico sincero no está enfocado en lo que están haciendo los demás, o en lo que están diciendo los demás. Está enfocado en su corazón y el cambio de su corazón, y desde ese corazón habla. Y si Dios quiere hacer el bien para los demás desde su corazón, lo hará con las palabras que fluyen desde su corazón para el bien de todos los que Dios ama, ¿cierto? Y a los que aman a Dios. Por eso es que estamos acá con esa razón y ese objetivo, para que nos despertemos, nos concienticemos. Ninguno de nosotros somos recomendables. A mí cuando me dice alguien, ay, mira, aquí recibí este correo y dicen que tú no eres recomendable porque tú crees que la iglesia cuando habla a través del papa o de los papas es infalible todo el tiempo y entonces estás poniendo en peligro a la gente que tiene que seguir estos parámetros para saber lo que hace, etcétera. Y yo digo, bueno, está bien. Si todos nosotros, ninguno de nosotros es ni indispensable, ni tiene absolutamente ninguna importancia, si realmente no tenemos la concientización de que la verdad es Jesús, no nosotros. Nosotros no somos la verdad.
De la única manera que seríamos la verdad es si la verdad vive en nosotros. O sea, si Jesús vive en mí, la verdad vive en mí, pero yo no soy la verdad. Y por eso que me tiren piedra. El mismo Jesús decía, a mí me pueden perseguir, de mí pueden decir lo que quieran, pero está hablando de su humanidad, ¿no? Decía, pero del Espíritu Santo, ojo, el que peca contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en esta vida ni en la otra. Así de que de mí pueden decir lo que quieran, porque yo soy un simple mortal, pecador, imperfecto. No me asombra que hablen mal de mí, no me asombra que me persigan o que me traten de cerrar las puertas. ¿Por qué no? Que lo hagan. Eso es humano, es normal. Yo no me voy a sentar a llorar por eso. Ya lo hice en el pasado. Tengo 22 años de misionero. ¿Se podrán imaginar la piedra que he recibido? Pues sí, ya no las guardo en un costal, las piedras que me tiran, no. Simplemente las ignoro ya, porque ya no me importa, porque me las merezco todas. Simplemente por eso. Ahora vamos a cerrar con esta lectura de la palabra y les voy a leer del profeta Jeremías. En el capítulo 17, desde el versículo 1, dice: el pecado de Judá está escrito con estilete de hierro, con punzón de diamante está grabado en la tabla de su corazón, en los ángulos de sus altares, para recordar a sus hijos sus altares y sus cipos sagrados, junto a cualquier árbol frondoso, sobre las altas colinas, en los montes de la campiña. Tus bienes, todos tus tesoros los entregaré al pillaje, tus lugares altos de pecado en todas tus comarcas. Retirarás tu mano de la heredad que yo te otorgué y te haré esclavo de tus enemigos en tierra que desconoces, pues encendisteis fuego en mi cara que arderá para siempre. Esto dice el Señor. Maldito el varón que confía en el hombre y pone en la carne su apoyo, mientras su corazón se aparta del Señor. Será como matojo de la estepa que no verá venir la dicha, pues habita en terrenos resecos del desierto, en tierra salobre e inhóspita. Bendito el varón que confía en el Señor, y el Señor es su confianza. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces a la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas permanecerán lozanas. No se inquietará en año de sequía, ni dejará de dar frutos. Lo más falaz de todo es el corazón, y lo más insanable, ¿quién lo entiende? Yo, el Señor, escudriño el corazón, examino las entrañas, para retribuir a cada uno según su conducta, según el fruto de sus obras. Perdiz que incuba huevos que no puso, es el que hace fortuna injustamente. A mitad de sus días tendrá que dejarla y al final será un necio. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de reflexionar en la conciencia del pecado, algo tan importante, porque si no tenemos eso, no estamos avanzando por esa montaña de Sión hacia la Santa Jerusalén del cielo. Que el Señor nos dé esa gracia de concientizarnos por medio de nuestra sinceridad para que nos demos cuenta dónde estamos y así nos despertemos e iluminemos nuestra conciencia por medio de nuestra voluntad que se abandona en Dios. Amén.